Sí, Fabricio, vos sabés que es un tema que hemos abordado mucho acá siempre. En este espacio, en esta radio. Así es. Y es un tema muy polémico, ¿sí? Tenemos visiones muy distintas de lo que es la inflación y lamentablemente en la mayoría de los medios porteños que nos inundan en todo el país predomina la mirada de la ortodoxia, ¿sí? La mirada de los economistas de la derecha neoliberal que tienen un libreto, recitan un libreto y no se apartan de él, a pesar de que ya está demostrado de que ese libreto es absolutamente equivocado y hasta el Fondo Monetario está empezando a revisar lo que es su concepto de cómo se origina la inflación. El otro día leí un artículo en el suplemento económico de página 12 que me llamó mucho la atención por lo claro que es en la forma en que expone el tema de la inflación, mitos y certezas sobre la inflación, y habla del gasto público, del déficit fiscal, de la carga tributaria, del dinero circulante, y es extraordinario cómo compara con otros países que tienen mucho más gasto público que Argentina, mucho más déficit que Argentina, mucho mayor carga tributaria que Argentina, y sin embargo la inflación es mucho menor que la Argentina. Claro. Por eso me interesó hablar con su autor, un economista muy joven, 29 años, profesor en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y se llama Federico Glodowski, y ya lo estamos saludando. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto hablar con vos, mi compañero Fabricio y yo. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día. Sobre un tema que nos preocupa muchísimo, es el que más le preocupa en estos momentos a los argentinos, porque es el que más está limando los salarios, pero a su vez a nosotros particularmente nos interesa porque la mirada predominante sobre este tema es la mirada de la ortodoxia, y vos haces un planteo absolutamente distinta. A ver, explícanos un poquito cómo fue que encaraste este artículo donde explicás las razones de la inflación de una forma que confronta justamente con la ortodoxia. Bueno, la nota va en ese sentido, ¿no? De tratar de desmitificar un poco lo que se dice tan repetidamente en los medios de comunicación como una verdad que no es tal, porque cuando uno va a los datos y se da cuenta que el gasto público, por ejemplo, en Francia es del 62,44%, en Grecia del 60,69% en 2020, y en Argentina solamente tuvimos un 43,07% del Producto Bruto Interno destinado a atender cuestiones sociales. Claro. Es mucho menor. ¿Qué diferencia, ¿no? Claro, y sin embargo la inflación acá fue de 26,1% para 2020, mientras que en Francia fue de menos 0,2%, y en Grecia fue de 0,41%, menos 1,26%. Son inflaciones irrisoriamente bajas contra porcentajes de gasto público, de déficit y de impuestos de carga tributaria altísima, ¿no? En comparación con Argentina hay una brecha muy grande, y cuando uno va a otras cuestiones como son la tasa de interés, se da cuenta que Argentina paga una tasa de interés del 40%, similar a la de otros países, que es altísima, Venezuela, Zimbabue, y demás, y se correlaciona con el nivel de inflación de esos países. Por el otro lado están los países de Europa, los países llamados desarrollados, que tienen tasas de interés muy bajas y niveles de inflación también muy bajos. Claro. Entonces hay una correspondencia ahí también con la tasa de interés. ¿Y qué es lo que dicen los autores heterodoxos, no la escuela clásica, ¿no? Que explica el fenómeno de la tasa de interés por el lado de también mayores costos en el dinero? O sea, la tasa de interés en economía se llama el costo del dinero. Lo que explica Fisher y Keynes, que el efecto de la tasa de interés
estimula la expectativa de precios mayores. Claro. O sea, por ejemplo, si yo tomo un crédito, para pagar ese crédito necesito que los precios en el mercado sean más altos para poder repagar el crédito y tener un beneficio positivo. Claro, claro. Y con respecto... ¿No? Sí. No, Sí. te quería preguntar con respecto a la carga tributaria también. Haces una comparación muy interesante. Porque es, Sí, bueno, es otra de los argumentos, ¿no?, de la ortodoxia, ¿no? Que para crecer hay que bajar los impuestos. Sí, no, y que estamos agobiados, que Argentina es el país donde más se paga impuestos. Donde más se paga impuestos. Sí, Dinamarca es 47,4% del Producto Bruto Interno la carga tributaria, mientras que en Argentina es del 29,41%. O sea, nadie puede dudar que el crecimiento y el desarrollo de Dinamarca supera, sí, claro, al de Argentina, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo la inflación no viene tampoco por ese lado. Claro, pero no solamente das el ejemplo de Dinamarca, das el ejemplo de muchos otros países que también tienen cargas tributarias muy superiores a la Argentina. Sí, sí, mencionás Francia, claro, Bélgica, Suecia, Francia, Italia, Austria, Italia. Finlandia, Alemania. Exacto. O sea, sobran Todos los ejemplos. Desarrollados, claro, porque el gasto público viene por el lado, o sea, cuáles son los recursos que tiene un Estado para invertir en educación, en salud, en seguridad, etcétera. Vienen por el lado de los impuestos, Uh-huh. ¿no? Sí. O sea, por el lado de la emisión pueden venir, Uh-huh. o por el lado de la deuda. O sea, estos países evidentemente tienen una carga tributaria que es consecuente con su nivel de gasto público. El déficit es esa diferencia que no encuentra un Estado, entonces tiene que salir a gastar más, y esa es la brecha que tenemos entre los recursos y el gasto. Claro. Ese sería el déficit. Por el lado de la oferta monetaria sucede lo mismo, ¿no? Por el dinero circulante vendría a ser, ¿no? Claro, sí, también. Das unos ejemplos que son también muy contundentes. Cuando uno va a la cantidad de dinero que tienen esas economías es altísima, es mucho mayor a la que tenemos nosotros. Pasa que tienen una tasa de interés tan baja que el dinero es barato. Esto que decía, el precio del dinero, la tasa de interés en Argentina es altísima, el dinero es caro en extremo. Uh-huh. En otros países es barato, y entonces el dinero no es un problema en sí. Acá en Argentina el dinero escasea porque es caro. Uh-huh. O sea que como que la emisión monetaria tampoco, fíjate vos que ese es el caballito de batalla, ¿no? Más clásico de la ortodoxia. Acá se le da la maquinita, entonces por eso tenemos inflación. Hay países que le dan a la maquinita mucho más que nosotros y no tienen inflación. Es extraordinario ese ejemplo. No es igual, el crecimiento de esa oferta monetaria amplia no es por emisión. O sea, ellos tienen otros mecanismos de creación endógena de dinero. Ajá. En la cual se reproduce. Nosotros sí tenemos un mayor nivel de emisión monetaria. Uh-huh. Y eso sí genera inflación en la relación, en el porcentaje en que no se amplía la capacidad productiva del país. Claro. O sea, si esa emisión no va a ampliar la demanda efectiva, que se llama, o sea, la demanda que genera inversión y la que genera consumo, estas dos demandas juntas, o sea, si no se amplía esa demanda y no crece el producto, eso sí genera inflación porque se termina trasladando a los precios. Claro. No es la única causa, desde luego. No es la única causa, no. No, por supuesto. Yo hace un año escribí la inflación en alimentos, fenómeno global, problema estructural en Argentina. Uh-huh. O sea, en esta nota hablaba de la suba de los precios internacionales de las commodities, y cómo nuestro país, siendo un país agroexportador principalmente, se veía impactado por la emisión monetaria que hacían las principales potencias para afrontar el COVID, ¿no? Claro. Y esto sí fue emisión pura, porque a ellos también ahora les está subiendo la inflación y se está viendo en todo el mundo.
Claro. Y eso también a nosotros nos repercute. Así es. Federico, ¿cómo hacen esos países para contener a los formadores de precios? ¿O el mercado interno no está tan concentrado? Primero, la atomización es fundamental. El mercado no está tan oligopolizado o monopolizado por pocas empresas. Ajá. Y tienen un reparto mejor del suelo, eso es fundamental. Argentina tiene unos niveles de concentración de la tierra enormes, solamente por marcar que el 50% de la tierra productiva lo maneja el 2,49% de las explotaciones agropecuarias. Bueno. O sea, el 50% de la tierra productiva la maneja el 2,49% de las explotaciones agropecuarias. Pero mira qué dato que estás metiendo en el manejo de la inflación. Nunca se habla de esta se habla de esta realidad cuando hablamos de la inflación. Porque el problema de la concentración no es en los niveles más próximos a la góndola donde está. O sea, la cadena de comercialización empieza muy atrás y la concentración también. O sea, se da agua. Mira, ya en la producción ya se da la cadena de concentración. Claro. Bueno, bueno, justamente por eso estamos hablando con vos, Federico, porque tenés una mirada muy distinta y nos estás ilustrando de que estamos ante un fenómeno muy complejo cuando hablamos de inflación, pero sobre todo estamos hablando de fenómenos que por lo general el poder económico lo oculta y los grandes medios que son voceros de ese poder económico también te lo ocultan, te retasean ese debate. Entonces te dicen, no, la inflación es puramente un fenómeno monetario, ¿sí? Bajando la ortodoxia desde Milton Friedman hasta acá sin ninguna escala, ¿no? Sí, prácticamente, bueno, la nota va en ese sentido, como que no es que apretás un botón bajando el déficit y se reduce la inflación, como dice la ortodoxia o la ultraderecha, que está muy en boga, el tema impositivo como una cuestión como si fuera la suma de todos los males, y no es así. Claro. Bueno, a tal punto que ahora en el Congreso la derecha está diciendo que no aprobaría el acuerdo con el Fondo Monetario si hay creación de nuevos impuestos. Es un fundamentalismo extraordinario, ¿no? Bueno, imagínate, si no podemos subir las retenciones, los puntos que habilita la ley de reactivación productiva, menos vamos a poder implementar una reforma agraria como hizo Brasil en su momento con Lula, el PT, para redistribuir un poco la tierra y generar mejores condiciones productivas. Claro. No, es extraordinario cómo se complejiza el tema y cómo cuesta, lamentablemente, encontrar a veces voces que vayan por otros caminos, Federico, a la hora de explicar estos fenómenos macroeconómicos. Yo quería preguntar, ¿cómo influye el dólar? ¿De qué manera? ¿El dólar elevado? ¿Está bien el dólar en el precio en que hoy se encuentra? ¿Qué consideración tenés? El dólar siempre tiene un componente inflacionario en la medida que los insumos importados, cuando aumenta la cotización, eso se termina trasladando a los precios internos. El alto nivel de endeudamiento que hoy tenemos, también esa pulseada que hay entre los dólares que necesitamos para el comercio y los dólares que necesitamos para pagar la deuda, termina aumentando la cotización y también es un componente inflacionario dentro del mercado interno como lo estamos viendo. Claro. O sea, cuando sube el dólar aumenta la brecha, esto se termina trasladando. Te lo pregunto porque lo escuchaba López Murphy en estos días, entrevistado en C5N, donde decía que él afirmaba que era mejor endeudarse en dólares y no en pesos. No, eso es una barbaridad. Claro, es una visión. Ahora, hay cuestiones que me parece que no sé por qué las toman en serio, ¿viste? Parece que estuvieran hablando en broma, ¿no? Ahí argumentaba, pero... parece un chiste. Parecen humoristas, pero no, hablan en serio. Claro, no, pero qué extraordinario cómo vos ponés en juego... Mucho daño al país. ¿Cómo ponés?
Claro. Pero es extraordinario como vos ponés en juego, por ejemplo, al hablar de inflación, la concentración de la tierra. Nadie te habla de eso. Ahora, en este caso, el alto endeudamiento del país, también como un fenómeno que contribuye en su medida a la inflación. Nadie te habla de eso tampoco. No, y además cuando uno va también, si se quiere meter en temas un poco más específicos, en quiénes son los que faenan, se da cuenta que el 20% de la faena ocurre en el 0,2% de las empresas, o sea, de 4.270 frigoríficos, solamente el 10 frigoríficos ocurre el 20% de la faena total. O sea, también ahí hay unos niveles de concentración muy altos. Claro. Y eso también contribuye, obviamente, a una escalada de precios, obviamente, ¿no? Sí, porque esos frigoríficos, consecuentemente, son los que tienen capacidad exportadora. Entonces después nosotros, si además no se suben las retenciones sobre la carne, eso también se termina trasladando a los precios. Claro. Muy interesante, muy interesante. Vamos a seguir hablando del tema, Federico, en algún otro momento, porque, bueno, como decimos, ¿no? La concentración mediática, la concentración de las voces de la mirada neoliberal es apabullante en este país y cuesta encontrar voces que opinen distinto y eso tratamos de mostrar nosotros modestamente aquí en esta radio pampeana. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente te vamos a seguir molestando más adelante. Bueno, yo te agradezco. Muchas gracias, Sergio, por el espacio y Fabricio también. Gracias, Federico. Un saludo grande. Adiós. Bueno, Federico Glodowski, economista, auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina en la UBA. La verdad que con precisiones y consideraciones que no habitualmente escuchamos. Claro, clarísimo. Clarísimo. Esto es así. El artículo que hace referencia a Sergio al comienzo se publicó